Buenos días, amada Iglesia. Es un privilegio siempre y un honor poder estar aquí por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y compartir esa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para traer en esta mañana. Así que os invito a que abráis vuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 9, y leeremos desde el versículo 16 hasta el 23. Primera de Corintios 9, del 16 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él bendiga en nuestros corazones. Vamos a presentar esta palabra delante de Él. Padre amado, gracias por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu obra de salvación en la cruz, por haber muerto en nuestro lugar, por habernos salvado de nuestros pecados, por haber resucitado y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que aquellos autores, Señor, que inspirados por ti registraron estas escrituras, pues ese mismo Espíritu, Señor, está hoy con cada uno de los que te hemos confesado como Señor y Salvador. Y estamos seguros, Señor, que hoy nos hablará a través de esta tu palabra. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad, para la gloria y la honra de tu nombre lo pedimos. Amén. El título del mensaje lo he puesto en forma de pregunta, y la pregunta que nos lanza el mensaje es la siguiente: ¿es necesario compartir el Evangelio hoy? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Es necesario compartir el Evangelio hoy? Cuando pensamos en que Dios es todopoderoso, que Él es soberano para salvar a quien Él quiera por su soberana voluntad, te preguntas por qué es necesario entonces que nosotros compartamos el Evangelio de Jesucristo. Por otra parte, cuando vemos tanta indiferencia e incredulidad en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestro entorno, también nos preguntamos, ¿vale la pena seguir compartiendo el Evangelio del Señor? Y la situación no es nueva. Ya la vivían los discípulos, los apóstoles del Señor. El propio apóstol Pablo se encontraba en esta situación cuando, si me acompañáis un momento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, se nos relata cómo el apóstol Pablo llega precisamente a la ciudad de Corinto, de la que acabamos de leer esta primera carta, este pasaje. Y vemos cómo él llega, aquí en el Hechos 18 se nos relata su llegada a la ciudad de Corinto, y encontramos que en el versículo 5 dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles.
Aquí vemos como el apóstol Pablo llega a la ciudad de Corinto y lo primero que se encuentra es una terrible oposición a la predicación del mensaje del Evangelio. Y ante tanta lucha y tanta oposición, estaríamos como quizá pudiera haberle ocurrido al apóstol Pablo, tentados de tirar la toalla y decir, no vale la pena más compartir el Evangelio, es imposible que la gente escuche el mensaje de Dios. Pero el Señor no dejó que Pablo se hundiera en esta situación de crisis, de oposición, sino que le habló, le confortó en el versículo 9, diciéndole así, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. No temas, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y el Señor sigue diciéndonos esto hoy también. No temas, estoy contigo, no te calles, porque el Señor aún tiene pueblo en esta ciudad de Palma de Mallorca. Así que no nos desanimemos, ni tiremos la toalla como pensando ya no vale la pena que siga hablando de Jesús y de su Evangelio, porque igual que el Señor estuvo con el apóstol Pablo, lo estará contigo y conmigo. Años más tarde, cuando Pablo se encuentra ya en la ciudad de Éfeso, después de haber estado estableciendo la iglesia de Corinto, recibe noticias a través de los de Cloé, en 1 Corintios 1:11 nos lo relata, y le cuentan diferentes problemáticas que esta ciudad, esta iglesia de Corinto está teniendo, problemas que estaban afectando a la vida de la iglesia, que incluso estaban cuestionando al apóstol Pablo como apóstol del Señor. Y además habían llegado a aquella ciudad diferentes falsos apóstoles, falsos maestros, que predicaban falsos evangelios. Pero no contentos con eso, se aprovechaban económicamente de aquellos hermanos de la iglesia de Corinto. Y no solo contentos con eso, levantaron falso testimonio en contra del apóstol Pablo y le acusaban precisamente de que Pablo se había aprovechado de los hermanos de Corinto económicamente para su sustento. Por eso que Pablo tiene que escribir en esta carta, en este capítulo 9, su defensa como apóstol del Señor, recordándoles que en ningún momento él ha sido una carga para aquellos hermanos, sino que a pesar de que él pudiera tener derecho de ser sostenido como apóstol del Señor por aquellos hermanos, trabajó con sus propias manos haciendo tiendas para así generar recursos, no solo para sí mismo, sino para el equipo que lo acompañaba. Pablo hace aquí mismo una afirmación de por qué está impulsado siempre a predicar el Evangelio. Lo acabamos de leer, 1 Corintios 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no lo anunciar el Evangelio. Vamos a ver entonces 4 puntos en este mensaje y 4 razones por las que debemos examinar hoy cómo es nuestro testimonio del Evangelio del Señor hacia los demás. Y la primera razón y el primer punto del mensaje está aquí en este mismo versículo 16 y tiene que ver con el compromiso. Los 4 puntos que vamos a mencionar empiezan por la letra C para ayudarnos a recordar estas 4 motivos, 4 razones por las que debemos predicar y compartir el Evangelio del Señor. La primera, como os decía, el compromiso. Aquí vemos en el versículo 16 un compromiso inquebrantable del apóstol Pablo para compartir el Evangelio de tal forma que dice: y ay de mí si no comparto el Evangelio, ¿cómo será posible que no lo haga? Hay algo en mi interior, hay un fuego que me impulsa a compartirlo. Así que cabe que en esta mañana tú y yo nos hagamos esta pregunta delante del Señor: ¿cómo está mi compromiso con el Señor, con Dios? ¿Cómo está mi compromiso con su Evangelio? Porque no podemos compartir el Evangelio del Señor si no lo estamos viviendo cada día en nuestras vidas.
No podemos hablar de lo que no experimentamos. Y los primeros que tenemos que ser conscientes de lo que significa haber recibido el Evangelio del Señor somos nosotros mismos. De tal forma que hoy cabe que hagamos esta pregunta delante del Señor: ¿cómo está este compromiso mío con Dios y con su Evangelio? Pero lo primero que debemos tener en cuenta cuando hagamos esta reflexión, para no desanimarnos, es que la iniciativa parte del Señor. Es que es Él quien toma la iniciativa. No soy yo quien tomo la iniciativa por mi propia voluntad, sino que es Dios quien ha tomado la iniciativa. La iniciativa parte de Él y es por su gracia y por su misericordia que tú y yo hemos sido, de alguna manera, llamados como embajadores, como portavoces de su Evangelio. Es la gracia del Señor la que debe impulsar mi vida y mi testimonio delante de los demás. Es la que me ayuda a comprometerme en compartir el Evangelio con aquellos que me rodean. Pero no solo eso, sino como aquí vemos en el apóstol Pablo, el propio Señor, a través de su Espíritu, genera en nosotros esa necesidad, ese impulso de no quedarnos callados, de no quedarnos impasibles, sabiendo que a nuestro alrededor aún hay gente que no conoce al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Por tanto, cabe que tomemos un sentido de urgencia en nuestro llamado a proclamar su Evangelio. Las noticias que escuchamos cada día nos están apuntando a que cada vez más está cerca la venida del Señor. Y no vamos a poner fechas porque ya sabemos que en las Escrituras el propio Señor Jesús se encargó de decirnos que nadie sabía la fecha ni la hora cuando Él vendría. Pero es evidente que las señales se van cumpliendo, que cada vez queda menos tiempo y que es urgente que no dejemos de proclamar el Evangelio de Jesús. Que seamos conscientes de la importancia de nuestra tarea, porque al Señor, en su gracia, en su misericordia, le ha placido que tú y yo cooperemos con Él para la extensión de su reino. Y puede que te ocurra como le ocurrió al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, no sé cuántos conocéis su historia, pero fue llamado por el Señor para ser profeta en su generación. Una generación rebelde y obstinada que no quería escuchar el mensaje que Jeremías traía de parte de Dios. Muy al contrario, buscaban falsos profetas que les profetizaran cosas que a sus oídos les regalaran, que les agradara el mensaje, que les dijera que todo estaba bien, que ellos eran como Coca-Cola en el desierto. El mensaje que traía Jeremías era un mensaje de arrepentimiento, pero también de juicio y al mismo tiempo de esperanza si había arrepentimiento y se volvían al Señor. Pero tuvo tanta oposición que llegó un momento en el que Jeremías se propuso no seguir predicando de parte de Dios, no seguir proclamando el mensaje de Dios. Pero en Jeremías 29 nos relata la experiencia de Jeremías cuando se propone no seguir hablando más. Dice así: no me acordaré más de él, hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Así que si tú y yo podemos sentirnos como Jeremías en un momento de nuestra existencia pensando: ya no vale la pena que siga hablando, la gente me da la espalda, la gente me ignora, se burlan de mi mensaje, de mi experiencia con Jesús. Pues seguro que llegará un momento en el que el Señor nos hará arder en nuestro interior y no podremos callarnos, por más que se burlen de nosotros, por más que no quieran escucharnos. Nuestras propias vidas, como en otro lugar dice el apóstol Pablo, serán cartas escritas que aunque no quieran, tendrán que verlas. Como también dijo una vez el pastor y erudito Leon Morris, la necesidad apremia a todos aquellos que han experimentado en su vida el poder del Evangelio. La necesidad apremia a todos aquellos que han experimentado en su vida el poder del Evangelio. Así que si tú y yo hemos experimentado en nuestra vida el poder del Evangelio,
hay una necesidad, hay urgencia de no dejar de compartir el Evangelio de Jesús. Hemos hablado en primer lugar del compromiso. Os decía que habrá 4 puntos, 4 motivaciones en este mensaje. Cada una de ellas empezando por la letra C. La primera que acabamos de mencionar es el compromiso, pero la segunda es el corazón, versículos 17 y 18 de 1 Corintios 9. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Aquí, una vez más, vemos el corazón de Pablo. ¿Qué es lo que le motiva a compartir el Evangelio? Porque el corazón, queridos hermanos, es el centro de nuestras motivaciones. Así que cabe también que nos hagamos esta pregunta hoy. ¿Cuál es mi motivación a la hora de compartir el Evangelio? ¿Qué es lo que me mueve a hacerlo? ¿Un deseo de protagonismo? ¿Lo hago para cubrir algún déficit emocional que tenga en mi vida? ¿Lo hago porque quiero imponer a toda costa mi visión particular? Quizá lo hago esperando recibir algún beneficio personal a la hora de compartirlo. Pero aquí Pablo nos muestra que compartir el Evangelio no es una tarea motivada por la búsqueda de algún éxito personal, ni la búsqueda de un privilegio dentro de la Iglesia. Porque el llamado y la comisión que hemos recibido como testigos de Jesús nos viene dada por Dios. Como decíamos antes, fue Él quien nos llamó, fue Él quien nos comisionó, y servimos al Evangelio del Señor motivados porque primeramente hemos experimentado en nuestra vida su amor y gracia derramada en esa cruz, en su sacrificio por ti y por mí, en su poderosa resurrección y en la plenitud de que Él está sentado a la diestra del Padre y que intercede por cada uno de nosotros, aún en nuestras debilidades. Por tanto, al examinar las motivaciones de nuestro corazón, expongámonos delante de Él y dejemos que su gracia renueve nuestro llamado y nuestra motivación, para que podamos darle gracias y reconocer que es un privilegio poder compartir su Evangelio. No hay mayor tarea, no hay mayor privilegio en esta vida que ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo, de llamar a las personas a que se reconcilien con el Señor. Hemos hablado del compromiso, hemos hablado del corazón, pero ahora tenemos que hablar de una palabra un tanto que se usa en teología, ¿no? Que es la contextualización. También empieza por C, contextualización. Lo vemos también en los versículos 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Así que, como hizo el apóstol Pablo, también tú y yo debemos ser conscientes de que cuando compartimos el Evangelio del Señor, tenemos que hacerlo comprensible con palabras a nuestra generación, a la gente de hoy, para que pueda entender el mensaje. Muchas veces usamos un lenguaje evangélico en nuestras congregaciones y al hablar con otros damos por hecho que ya están entendiendo las palabras que usamos, pero debemos entender que no todo el mundo, y menos hoy en día, tiene conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que tenemos que hacer un ejercicio de trasladar el mensaje de forma que sin perder su esencia lo hagamos comprensible a nuestra generación. Para ayudarnos a entender este ejercicio de contextualización, os quería compartir una anécdota.
Se cuenta de un rey que hace muchos años tenía un reino en el cual pues la mayoría de sus súbditos eran agricultores, viticultores, y cuando llegaba el tiempo de la cosecha del vino hacían una especie de concurso para ver quién tenía el mejor vino de la comarca. Pero claro, ¿qué ocurría? Que había muchas disputas y discusiones entre ellos para ver quién era el mejor y quién tenía la mejor cosecha de vino. Así que el rey pensó que para pacificar aquella población organizaría un evento especial en el que en el tiempo de la cosecha, de la vendimia, colocaría en el centro de la plaza del pueblo un enorme tonel en el que cada uno de los viticultores iría poniendo su cosecha de vino de tal forma que la compartirían entre todos para que todos pudieran disfrutar del vino de cada uno de los viticultores. Pero lo que ocurrió es que empezó el primer viticultor pensando, bueno, si este gran tonel tiene que estar lleno de vino de otros, si yo le añado un poco de agua, entre tanto vino no va a ocurrir nada, ¿verdad? Pero claro, lo que no pensaba este primer viticultor es que el segundo viticultor que vendría a poner su vino tendría la misma idea y pensaría, bueno, yo también le añado agua porque total, si los demás van a traer su vino no se notará. Bueno, resulta que uno tras de otro fue haciendo lo mismo y el día del gran concurso en el que se tenía que abrir el grifo de aquel gran tonel y todos disfrutar del mejor vino de la comarca, se encontraron que lo que salía por aquel grifo prácticamente era agua y no vino. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro ejercicio de compartir el Evangelio, de hacerlo comprensible a nuestra generación, no debemos perder de vista que tiene que seguir siendo vino y no agua al final. Así que no debemos perder la esencia del Evangelio cuando lo compartamos con otros. Y algo más que nos va a ayudar en esta contextualización del mensaje es orar en primer lugar. Orar por aquellas personas que el Señor pone en nuestro corazón para compartir su palabra. Orar, orar, orar. Antes de hablar, orar, orar, orar. Presentar cada día a esa persona delante del Señor. Pedirle al Señor que nos dé la ocasión, la oportunidad de acercarnos a ella. Que el Señor nos use como sus instrumentos en sus manos para poder alcanzar a estas personas que viven a nuestro lado, que son compañeros de trabajo, que son familiares que aún no conocen de Jesús, esperando al mismo tiempo y orando al Señor para que Él en su gracia y en su misericordia les dé el privilegio de poderse convertir al Señor. Pero he dicho que debemos orar, pero lo segundo que debemos hacer antes de hablar es mostrarles el amor de Dios en nuestra vida hacia ellos. Debemos amar a esas personas que queremos compartirles el Evangelio. Quizás no compartimos su estilo de vida, quizás nos resultan un tanto difíciles porque no son como nosotros, pero antes de hablar tenemos que amar a las personas que nos rodean. Una vez que les mostramos de forma práctica nuestro amor hacia ellos, entonces es cuando debemos abrir nuestros oídos para escuchar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, qué es lo que le preocupa a esta persona, dónde está centrado el foco de su vida. Y entonces, una vez hecho este ejercicio, es cuando finalmente podremos, con la ayuda del Señor, acompañarle a los pies de Cristo. Pero si yo proclamo el Evangelio directamente a una persona, sin haber orado primero, sin haberle mostrado amor, sin haberla escuchado primero cuál es su necesidad, posiblemente fracasaremos. Así que lo que esa palabra nos enseña a través de la experiencia del apóstol Pablo es que en primer lugar nos tenemos que identificar de alguna manera con las personas a las que les queremos compartir la palabra del Señor. Hemos hablado de compromiso, hemos hablado de corazón, hemos hablado de contextualización y por último hablamos de una consecuencia, versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Habrá una consecuencia, querido hermano, querida hermana, si compartimos el Evangelio del Señor, y es que seremos hechos partícipes de una gran bendición de parte del Señor por haber sido fieles a su llamado.
a su gran comisión, la cual todos recordaréis se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19. Él nos encomendó a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos pidió que les enseñáramos que guardaran todas las cosas que Él les había mandado, y nos recordó que estaría con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Pero en esta gran comisión hay algo que últimamente un hermano nos compartió en un retiro y que me hace reflexionar. Dice el versículo 16 de Mateo 28 que cuando Jesús se presentó delante de ellos, le adoraron. Pero dice el versículo que algunos dudaban. Y dicho esto, el Señor Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y es el pasaje que os acabo de leer. Y claro, pensamos, algunos dudaban de Jesús, quizá no, pero dice que todos le adoraron, es decir, que primeramente todos adoraron. Así que yo me preguntaba, y este hermano se preguntaba, ¿cuál sería la duda que estos discípulos de Jesús tenían? Y él hacía esta reflexión y quiero también compartirla con vosotros. Él decía: creo que las dudas de estos discípulos no eran con respecto a Jesús, sino con respecto a sí mismos. Ellos dudaban de sí mismos, de si serían dignos de recibir este llamado, de si serían capaces de cumplir la gran comisión. Así que si tú y yo hoy nos encontramos como aquellos discípulos que dudaban, porque dudamos de nosotros mismos, de si tendremos las herramientas, las capacidades, los dones, las oportunidades de ser fieles a su llamado, el Señor nos sigue llamando a compartir el Evangelio y sigue queriendo contar contigo y conmigo a pesar de nuestros temores, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras incapacidades. Si lo reconocemos delante de Él, si pedimos que Él nos ayude, estoy seguro que podremos superar cualquier duda y cualquier temor que pueda venir a nuestra vida, porque el Evangelio del Señor es poder de salvación, primeramente para nosotros, pero también para aquellos a los que compartiremos su Evangelio. Así que hemos hablado del compromiso, hemos hablado del corazón, de la contextualización y finalmente una consecuencia: por compartir el Evangelio seremos bendecidos de parte del Señor, nos alegraremos en ver personas que se entregan a Cristo y que nacen de nuevo. Estamos ya terminando, hermanos, esta palabra que el Señor ha traído hoy a nuestros corazones, pero es una palabra que quiere animarnos, aunque nos haga reflexionar acerca de nuestro compromiso, aunque nos pida que examine las motivaciones que hay en nuestro corazón. Es una palabra que nos va a ayudar a contextualizar su mensaje y que finalmente nos hará partícipes de las consecuencias, de los beneficios de poder compartir su Evangelio. Y concluyo con una oración final que tengo aquí escrita y dice así: Padre, tu palabra es como fuego en el corazón y los huesos. Has hablado en tus Escrituras y ahora es necesario que anunciemos tu Evangelio, una tarea que en tu gracia se nos ha encomendado. Por tanto, te pedimos hoy que podamos anunciar lo que hemos visto y oído de Jesús para la salvación de tus escogidos y para la gloria de tu nombre. Amén. Que el Señor nos bendiga.